Buen día. Como parte de las asesorías para el fortalecimiento del aprendizaje de la fisiología del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, en esta sesión hablaremos sobre la mecánica de la ventilación pulmonar. Hablemos primero de la ley de Boyle y de la ley general de los gases ideales. La mayor parte de los libros utiliza esta expresión para ejemplificar la ley de Boyle. Sin embargo, para esta sesión quiero que ustedes recuerden esta expresión. ¿Qué significa? Que la presión es proporcional, esta alfa indica proporcionalidad, al inverso del volumen. Lo podemos leer de otra forma. La presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un decremento en el volumen, la presión aumentará. Por el contrario, si yo tengo un incremento en el volumen, la presión va a disminuir. Esto es primordial para poder entender la mecánica de la ventilación. La otra ecuación que quiero que veamos en este momento es la ley general de los gases ideales. La expresión que viene en los libros es esta. El producto de la presión por el volumen es igual a nRT. Sin embargo, así como le hicimos con la ley de Boyle, quiero que ustedes recuerden esta expresión, que la presión es proporcional a nRT, dado que estas tres letras están en el numerador. Decimos que la presión es directamente proporcional a N, a R y a T. Y dado que el volumen está en el denominador, decimos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión es completamente análoga a la ley de Boyle. Por ahora nos vamos a centrar en esta variable. N representa el número de mol. ¿Qué era el número de mol? Era un reflejo de la cantidad de materia. Por ahora podemos decir que es un reflejo del número de moléculas de gas presentes en un lugar determinado. Entonces, podemos observar que dado que N es directamente proporcional a la presión, podemos asumir que si N, es decir, el número de moléculas aumenta, la presión va a aumentar. Por el contrario, si tenemos una disminución en el número de mol, la presión va a disminuir. Con estos conceptos claros, podemos pasar al siguiente ejemplo. Partamos de un recipiente con este estilo. Tiene paredes rígidas, no tiene tapadera y el fondo es un fondo flexible que en este momento se encuentra abombado. También lo podemos encontrar de forma recta. En este momento el frasco, al no tener tapadera, no hay nada que evite que el aire del frasco salga de él o que el aire ingrese al mismo.
Dado que hay comunicación entre el aire al interior del frasco y el aire que lo rodea, la presión del aire al exterior la vamos a denotar como presión atmosférica. En este momento, al interior también tendremos una presión atmosférica. Dado que las presiones al interior del recipiente y al exterior son iguales, el aire no puede salir y no puede entrar de forma neta. Dijimos que la pared inferior del recipiente era flexible. En este momento lo que vamos a realizar es tirar de ella de tal forma que vamos a aplanar ese fondo. Lo vamos a dejar de esta forma. Este movimiento ha provocado que el volumen al interior del frasco aumente. Y de acuerdo a la ley de Boyle, que nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Por lo tanto, la presión al interior del frasco está disminuyendo. Si originalmente era una presión atmosférica y está disminuyendo, tendremos ahora una presión subatmosférica. En este momento, la presión exterior, la presión atmosférica, es mayor que la presión al interior del recipiente y por lo tanto el aire va a ingresar al interior del recipiente. Por esta razón, aumenta la cantidad de moléculas de aire al interior del frasco y eso modifica esta variable, el número de mol. Este número de mol está aumentando y si recordamos la ley general de los gases ideales, la presión es proporcional al número de mol, a la constante general de los gases ideales y a la temperatura absoluta, es también inversamente proporcional al volumen. Si estamos mencionando que el número de mol está aumentando, la presión también aumentará. En consecuencia, esta presión que es subatmosférica va a comenzar a aumentar y se va a detener en un momento. ¿Cuál es ese momento? Cuando esta presión, la presión al interior del frasco, iguale la presión exterior, es decir, cuando la presión al interior del frasco se convierte en una presión atmosférica. En ese momento, el aire va a dejar de entrar porque no hay gradiente de presión. Vamos a regresar ahora el fondo de este recipiente a la posición inicial, es decir, vamos a volver a bombarlo. Si volvemos a bombar este fondo, lo que está pasando es que este volumen del recipiente está disminuyendo. Y de acuerdo a la ley de Boyle, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Este incremento de presión es al interior del frasco. Esta presión, que originalmente era atmosférica, si está aumentando, se convierte en una presión
supraatmosférica. Se genera un gradiente de presión y en consecuencia el aire es capaz de ir de donde hay más presión a donde hay menos presión. El aire sale del interior del recipiente. Esta salida de aire va a propiciar que el número de mol disminuya. Y si el número de mol disminuye, la presión disminuye. Y sale aire hasta que esta presión al interior del recipiente se convierte nuevamente en una presión atmosférica. Y el aire deja de moverse de forma neta. Esto que acabamos de observar es en esencia lo que ocurre con el movimiento del diafragma. Sin embargo, tiene sus diferencias en el aparato respiratorio, dado que tenemos una cavidad entre el diafragma y los pulmones. Recuerden que hay una separación mediada por las dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral, y tendremos un espacio entre los pulmones y el diafragma. Vamos a ver esto en la siguiente imagen. En esta primera imagen observamos que la presión al exterior es una presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Cuando el diafragma está en reposo, es decir, está abombado, la presión al interior de los pulmones, la presión alveolar, es igual a la presión atmosférica. Esto está representando el final de una expiración. Al final de esta expiración, el diafragma está relajado y la presión alveolar es igual a la presión atmosférica. Notemos aquí que en esta imagen estamos representando la presión intrapleural, que es la presión que existe en este espacio virtual entre las dos pleuras, la pleura visceral y la pleura parietal. Es importante notar que esta presión es menor que la presión atmosférica, por lo tanto es una presión subatmosférica, y en algunos libros la denotan como presiones negativas. Esta presión intrapleural es una desviación del esquema o de la representación que hicimos en la diapositiva anterior. Es importante notar aquí los cambios en la presión intrapleural durante el ciclo inspiración-expiración. Vamos a ver lo que ocurre de la imagen que vamos a llamar 1 a la imagen 2. Lo que ocurrió de la imagen 1 a la imagen 2 es la contracción del diafragma. La contracción del diafragma va a tirar de la pleura parietal y este espacio virtual se va a modificar. La presión intrapleural va a sufrir una modificación de 756 milímetros de mercurio a 754, es decir, se volvió más subatmosférica. En otras palabras, se hizo más negativa.
Esta presión subatmosférica la podemos visualizar como una especie de vacío. En este caso, el vacío de la imagen 1 a la imagen 2 se hizo más importante. Esta presión intrapleural más negativa o más subatmosférica, cuando el diafragma se contrae, va a permitir que se transmita movimiento a los pulmones. Dado que los pulmones son tejido que presenta elasticidad y distensibilidad, estos pulmones se van a deformar. La parte basal va a descender con el diafragma, por lo tanto, el volumen pulmonar va a aumentar y de acuerdo con la ley de Boyle, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y esto lo observamos en este número. Esta presión disminuyó y pasó de 760 milímetros de mercurio a 758. Dicho de otra forma, la presión alveolar ahora es una presión subatmosférica. Y dado que la presión atmosférica es mayor que la presión alveolar, el aire ingresa. Y en este momento inspiramos. ¿Cuándo termina la inspiración? La inspiración terminará cuando ingrese suficiente aire a los pulmones hasta que la presión alveolar iguale a la presión atmosférica. Cuando las dos presiones, la presión atmosférica y la presión alveolar, sean de 760 milímetros de mercurio, en este momento el aire dejará de moverse de forma neta y la inspiración habrá terminado. Ahora, una vez que la inspiración terminó, el diafragma va a regresar a su estado de reposo, en esta imagen número 3. Cuando el diafragma está elevándose, está relajándose, la presión intrapleural se vuelve a modificar, pasa a ser ahora de 756 milímetros de mercurio, es decir, este vacío se hace más pequeño. De otra forma, la presión intrapleural se vuelve menos subatmosférica. Eso transmite un movimiento a los pulmones y los pulmones elevan su base, el volumen pulmonar disminuye y de acuerdo a la ley de Boyle, la presión alveolar aumenta. ¿A cuánto aumenta? A este valor. Pasó en un estado al final de la inspiración, una presión alveolar igual a la presión atmosférica. En este momento esta presión se está haciendo mayor, hasta 762 milímetros de mercurio. Y dado que tenemos un gradiente de presión, el aire puede salir de los pulmones y ocurre la expiración. ¿Cuándo termina la expiración? La expiración va a terminar cuando el diafragma está completamente relajado y la presión alveolar nuevamente igualó la presión atmosférica. El ejemplo de la diapositiva anterior, básicamente el movimiento del diafragma condicionaba el ciclo respiratorio, cuando existía la inspiración y cuando estábamos en expiración. En reposo, para una respiración en reposo tranquila, participan además del diafragma los músculos intercostales externos. Entonces, la respiración pasiva básicamente utiliza dos tipos de músculos, el diafragma principalmente y los músculos intercostales externos. La expiración en reposo, la expiración tranquila,
es un fenómeno completamente pasivo. No se activa ningún músculo para poder llevar a cabo la expiración. La expiración se lleva a cabo por la retracción elástica de los pulmones. Sin embargo, cuando queremos realizar una inspiración profunda o una expiración profunda, se utilizan músculos accesorios. En esta imagen podemos observar los músculos accesorios inspiratorios, que pueden ser el esternocleidomastoideo, los escalenos, intercostales externos, y los músculos expiratorios son los intercostales internos, los oblicuos externos, oblicuo interno, los rectos del abdomen y los transversos del abdomen. Estos músculos van a permitir que los cambios del volumen pulmonar sean mucho más evidentes y como consecuencia de ello los cambios en la presión alveolar van a ser más importantes. La presión alveolar va a ser mucho más subatmosférica o mucho más supraatmosférica que en una respiración en reposo. En reposo o en una inspiración forzada, los intercostales externos se pueden utilizar. Estos intercostales externos lo que van a hacer es tirar de las costillas horizontalizándolas. Es decir, esta caja torácica va a elevarse un poco por la parte anterior. Las costillas van a estar más horizontales y esto va a condicionar que el diámetro antero posterior aumente. Si el diámetro antero-posterior aumenta, el volumen pulmonar aumenta. Y si el volumen pulmonar aumenta, la presión alveolar disminuye. Este fenómeno de la horizontalización de las costillas mediante los intercostales externos, en algunos libros, algunas fuentes, mencionan el fenómeno asa-cubeta, porque es como si el asa de un balde de una cubeta la eleváramos y esta asa se horizontaliza. El diámetro entre la cubeta y el asa, cuando el asa está horizontal, es mayor. Por lo tanto, con un diámetro antero-posterior mayor, hay mayores cambios en el volumen pulmonar. Y si los volúmenes pulmonares cambian, las presiones alveolares se modifican. Hemos hablado de los cambios en la presión alveolar y los cambios en la presión intrapleural. Vamos a explicar estas dos gráficas que básicamente contienen la misma información. Y aparece un término nuevo, que es la presión transpulmonar. En esta imagen vamos a tener la presión alveolar, la presión intrapleural y el volumen de aire movilizado. Al final de una expiración, justo al inicio de la inspiración, habíamos comentado que la presión alveolar disminuye y que después por la entrada de aire la presión aumenta y al final de la inspiración nuevamente la presión alveolar iguala la presión atmosférica, por lo que la diferencia es cero. Esta diferencia de cero indica que la presión es igual a la atmosférica. Esto indica un número negativo que es subatmosférica, números positivos que son supraatmosféricas.
Durante la expiración, la presión alveolar se vuelve supraatmosférica, por lo tanto, el aire sale, la presión alveolar comienza a disminuir, hasta que nuevamente al final de la expiración, la presión alveolar iguala a la presión atmosférica. La presión intrapleural tiene cambios un poco diferentes. Primero, es importante observar que la presión intrapleural en todo momento del ciclo respiratorio es subatmosférica. Siempre tiene una presión subatmosférica. Pero esa presión puede ser poco subatmosférica o muy subatmosférica. Al final de la expiración, la presión intrapleural es poco subatmosférica y durante la inspiración, esta presión intrapleural se hace más subatmosférica y alcanza su máxima negatividad al final de la inspiración. Durante la expiración, esta presión subatmosférica comienza a ser menos subatmosférica y regresa a un valor menos subatmosférico al final de la expiración. Estos cambios de presión alveolar van a condicionar cambios en el volumen del aire que se está movilizando. El aire movilizado durante una inspiración normal, una inspiración tranquila, es de aproximadamente 500 mililitros. Y ese mismo volumen sale de los pulmones durante la expiración. En esta gráfica se representan los mismos elementos, solo que están acomodados de una forma ligeramente diferente. Podemos ver que el cambio o el volumen inspirado y expirado sigue siendo de alrededor de 500 mililitros, tanto en la inspiración como en la expiración. En esta gráfica, la presión alveolar y la presión transpulmonar está representada en centímetros de agua y no en milímetros de mercurio. Por esa razón, los números entre esta figura y la anterior son ligeramente diferentes. La presión alveolar ya habíamos dicho que al final de la expiración, es decir, en este punto, es cero. Significa que no es ni mayor ni menor que la presión atmosférica, es igual a la presión atmosférica. Durante la inspiración, la presión alveolar se vuelve subatmosférica y el aire comienza a ingresar y nuevamente la presión aumenta hasta que iguala nuevamente la presión atmosférica, y eso lo hace al final de la inspiración. Durante la expiración, la presión alveolar se vuelve supraatmosférica y eso condiciona la salida de aire de los pulmones y la presión alveolar comienza a descender. Y al final de la expiración, la presión alveolar nuevamente se iguala con la atmosférica. Habíamos visto de la gráfica anterior que la presión la presión intrapleural, aquí denominada solamente presión pleural, es subatmosférica en todo momento, pero puede ser poco subatmosférica o muy subatmosférica. Es poco subatmosférica
al inicio de la inspiración y es muy subatmosférica al inicio de la expiración. Mencionamos que aparecía un concepto adicional que es la presión transpulmonar. Esta presión transpulmonar vamos a denotarla como presión transpulmonar. Es una diferencia matemática de la presión alveolar y la presión intrapleural, de tal forma que lo que nos está indicando es la diferencia que hay entre este punto y este punto, o este punto y este punto, o este punto y este punto. Es una diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural en un punto de la gráfica. Esta presión transpulmonar se denomina también presión de retroceso y es un indicativo de la tendencia al colapso de los pulmones, es decir, de hacerse pequeños. Veamos cuándo la presión transpulmonar es máxima y cuándo la presión transpulmonar es mínima. Veamos. La presión transpulmonar es máxima cuando la distancia entre las dos líneas es menor, y esta distancia menor es al final de la expiración. Esta distancia es la más pequeña. ¿Cuándo es la distancia más grande? Aquí. Al final de la inspiración o al inicio de la expiración. Entonces, si entendemos la presión transpulmonar como una tendencia al colapso, como que tan fácilmente los pulmones se hacen pequeños, vemos que esta presión transpulmonar es máxima cuando el pulmón terminó de inspirar, es decir, que está inflado. Una vez que el pulmón está lleno de aire, está favorecida la tendencia al colapso, puesto que su presión transpulmonar es la máxima. Y de esta forma la expiración puede comenzar con facilidad. En cambio, al final de la expiración, cuando el pulmón ha dejado salir los 500 mililitros de aire de una respiración en reposo, esta tendencia al colapso disminuye significativamente, por lo que ahora será más fácil que el pulmón se infle a que siga colapsándose. La presión intrapleural y el cambio de volumen pulmonar se pueden graficar. En esta gráfica tenemos una curva de inspiración y una curva de expiración. En conjunto, esta gráfica nos está mostrando un diagrama de distensibilidad. Ya habíamos comentado que al inicio de la inspiración o al final de la expiración, la presión intrapleural es la menos subatmosférica del todo el ciclo respiratorio. Y al final de la inspiración o principio de la expiración, esta presión pleural es la máxima, la más subatmosférica. Este diagrama de distensibilidad me va a permitir entender la importancia de la tensión superficial en el diagrama de distensibilidad y como un componente elástico de los pulmones.
Vemos dos diagramas de distensibilidad, uno para los pulmones normales, llenos de aire, y otro cuando estos pulmones son llenados con solución salina. Vemos que las presiones pleurales cambiaron significativamente de un diagrama al otro. Cuando llenamos los pulmones con solución salina, estamos eliminando el componente de la tensión superficial, dado que para que exista tensión superficial necesito tener una interfase aire-agua. En el momento de llenar los pulmones con solución salina, en este momento se pierde la tensión superficial. Por el contrario, cuando los pulmones están llenos de aire, la tensión superficial existe y este es un componente que va a permitir que los pulmones colapsen, sean elásticos. El otro componente que da la elasticidad a los pulmones son las fibras elásticas, como la elastina. En los pulmones llenos de solución salina, solo están presentes el componente elástico de las fibras, no la tensión superficial, mientras que en el pulmón lleno de aire tenemos el componente de la tensión superficial más las fibras elásticas. Podemos observar que si quitamos el componente de la tensión superficial, la presión pleural para lograr la inspiración y la expiración desciende notablemente. Es decir, sin tensión superficial, los pulmones se van a llenar con el mismo volumen de aire a menor presión pleural. De otra forma dicho, si no hay tensión superficial, los pulmones pueden ser distendidos con mayor facilidad. En conclusión, en esta imagen podemos observar que de los componentes elásticos del pulmón, la tensión superficial es más importante, puesto que en un pulmón normal, lleno de aire, solo un tercio de la presión pleural es necesaria para vencer la elasticidad de las fibras elásticas, mientras que 2/3 de esa presión pleural son necesarios para vencer el componente de la tensión superficial. Hablemos ahora un poco de la ramificación de las vías respiratorias desde la tráquea hasta los sacos alveolares. Las primeras 16 ramificaciones corresponden a la zona conductora. Esa zona conductora terminará con los bronquiolos terminales. De la ramificación 17 a la 23 tenemos la zona respiratoria, que es donde existen alveolos, y en los alveolos se puede llevar a cabo el intercambio de gases. A medida que aumentan las ramificaciones, es notable el aumento en el área de sección transversal. A la altura de la tráquea, esa área es de aproximadamente 2.5 centímetros, y en la zona respiratoria, ya en los sacos alveolares, esta área se ha incrementado a más de 1.000.000 de centímetros cuadrados. Esto es algo importante porque va a permitir que el área de contacto con el aire
aumente considerablemente, favoreciendo el intercambio de gases. De acuerdo con la cantidad de aire que le llega a los pulmones y con el flujo sanguíneo que le llega a las diferentes partes del pulmón, sea el vértice, la base o la parte intermedia, se reconocen tres zonas: la zona 1, zona 2 y zona 3. Estas tres zonas van a poder tener características diferenciales en cuanto al flujo sanguíneo, denotado por la letra Q, o a la ventilación alveolar, denotado por la letra V. La zona 1, la del vértice, es la que presenta el flujo sanguíneo más bajo y la ventilación alveolar más baja. La zona 3, por el contrario, es la que presenta el flujo sanguíneo más alto y la ventilación alveolar más alta. Estas dos variables las podemos relacionar en esta expresión, que se conoce como relación ventilación-perfusión. La relación ventilación-perfusión en promedio para todo el pulmón es de alrededor de 0.8. Pero este valor cambia importantemente en la zona 1 y en la zona 3. La zona 1, a pesar de tener el más bajo flujo sanguíneo y la más baja ventilación alveolar, su relación ventilación-perfusión es la más alta en todos los pulmones, siendo una relación de aproximadamente 3. Es decir, la cantidad de sangre que le llega a esta zona es poca y también le llega poco aire. Sin embargo, su relación ventilación-perfusión es bastante elevada, lo que nos indicaría que le llega un poco más de aire que sangre. Por el contrario, en la zona 3, a pesar de que es la zona que tiene el mayor flujo sanguíneo y la mayor ventilación alveolar, su relación ventilación-perfusión es la más baja, con un aproximado de 0.6. Esto significa que a pesar de que le llega buena cantidad de sangre y buena cantidad de aire, en proporción le llega más sangre que aire. Por esa razón, el cociente ventilación-perfusión es menor a 1, de aproximadamente 0.6. Estas diferencias entre el flujo sanguíneo y la ventilación alveolar en las tres zonas va a permitir tener presiones parciales de oxígeno arterial y de CO2 arterial diferentes en la zona 1 y en la zona 3. La zona 1 tendrá una presión arterial de oxígeno elevada y una presión arterial de CO2 baja, mientras que en la zona 3 la presión arterial de oxígeno es baja y la presión arterial de CO2 es alta. Cuando la ventilación y la perfusión son muy dispares, existen mecanismos que ocurren en el bronquiolo y en la arteria pulmonar para permitir una ventilación y perfusión equilibradas. Por ejemplo, si la ventilación supera la perfusión, el aire alveolar tendrá una baja concentración de CO2 y una elevada concentración de oxígeno. La baja concentración de CO2 provoca broncoconstricción y la elevada concentración de oxígeno provoca vasodilatación. Por lo tanto, la ventilación desciende un poco y la perfusión aumenta. Esto va a permitir
que la relación ventilación-perfusión se aproxime al de la zona 2, alrededor de 0.8. Por el otro lado, cuando la perfusión es mucho más grande que la ventilación, el aire alveolar tiene una elevada concentración de CO2 y una baja concentración de oxígeno, lo que provoca broncodilatación y vasoconstricción, de tal forma que la ventilación aumenta y la perfusión disminuye. Esto va a permitir que la relación ventilación-perfusión se equilibre. De la relación ventilación-perfusión tenemos dos casos que es importante revisar. Cuando la relación ventilación-perfusión es igual a 0 o cuando la relación ventilación-perfusión es infinita. Para que la relación ventilación-perfusión sea 0, la variable ventilación tiene que ser 0. Este ejemplo representa irrigación pulmonar que no está ventilada. ¿Dónde ocurre eso? En todos los capilares que no son para el intercambio de gases, los capilares que van a los bronquios, a todo el tejido pulmonar para poder llevar oxígeno y nutrientes. Este ejemplo de la relación ventilación-perfusión igual a 0 me habla de un shunt o de una derivación fisiológica. Es decir, es sangre que está llegando al pulmón, pero que no se va a oxigenar, sino que va a regresar hacia el corazón desoxigenada y se va a mezclar con la sangre que llegó a los pulmones, pero que sí se oxigenó. Por esa razón, al ser una fuente de sangre no oxigenada, le conocemos como shunt o derivación fisiológica. Por otro lado, para poder tener una relación ventilación-perfusión infinita, es necesario que la perfusión sea 0. Es decir, una relación ventilación-perfusión infinita me indica alvéolos que no están perfundidos. ¿Dónde puede ocurrir eso? En algunos alvéolos, donde existan, por ejemplo, trombos. Ese alvéolo va a dejar de estar irrigado aun cuando esté ventilado. Todos esos sitios que tengan ventilación pero no perfusión van a formar parte o van a contribuir al espacio muerto fisiológico.
pertinente que en este momento aclaremos la diferencia entre espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico son todas las zonas de conducción, es decir, es todo en la tráquea, en los bronquiolos primarios, los bronquiolos terminales, todos los sitios donde existe el aire, pero que no puede haber intercambio de gases por su naturaleza. En un sujeto sano, joven, el espacio muerto anatómico representará el espacio muerto fisiológico. Sin embargo, en sujetos mayores, en sujetos que presenten trombos, donde tengan alvéolos que ya no están perfundidos, este espacio muerto fisiológico será mayor que su espacio muerto anatómico. En conclusión, el espacio muerto fisiológico son todas las zonas que por su anatomía o por su función no son capaces de llevar a cabo el intercambio de gases. Hablando de la zona de intercambio de gases, en este caso de los sacos alveolares, es pertinente mencionar la ley de Laplace. Esta ley de Laplace nos va a permitir entender cuáles de los alvéolos tienen mayor tendencia al colapso, si los de radio pequeño o los de radio grande. La ecuación de Laplace nos dice que la presión es igual a 2 veces la tensión, en este caso, dado que es una interfase agua-aire, esta tensión puede estar representada como la tensión superficial. Y esa misma presión será inversamente proporcional al radio. Si tenemos dos sacos alveolares, uno con el doble del radio que el otro, las presiones que se tendrán serán para el saco alveolar pequeño del doble que para el saco alveolar grande. Es decir, el saco alveolar pequeño a su interior tendrá una presión grande y el saco alveolar grande tendrá una presión pequeña, por lo que el aire del saco alveolar pequeño puede ir al saco alveolar grande y este alveolo o estos alveolos van a colapsar. Para evitar que eso ocurra, el cuerpo produce una sustancia que es capaz de modificar la tensión superficial de los alveolos, más bien dicho, en los alveolos. Esta sustancia es el factor surfactante. El factor surfactante es una molécula tensoactiva que va a ayudar a reducir las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua y por lo tanto va a permitir una disminución significativa en la tensión superficial. ¿De quiénes? Pues principalmente de los alvéolos o sacos alveolares pequeños. Un alvéolo pequeño producirá en proporción mayor factor surfactante que un alvéolo o saco alveolar grande. Por lo tanto, esta relación disminuye, dado que esta T va a ser más grande en este caso que esta, por la acción del factor surfactante, las presiones van a ser aproximadamente iguales en ambos sacos alveolares.
de tal forma que no hay alvéolos que colapsen. La principal molécula del factor surfactante es denominado dipalmitoil fosfatidil colina, o también llamada dipalmitoil lecitina. La espirometría es una técnica que nos permite medir la función pulmonar a través de la medición de algunos volúmenes. Existen 4 volúmenes y a partir de ellos se pueden obtener 4 capacidades. Es importante mencionar que la espirometría solo nos permite obtener 3 volúmenes. El último volumen, el volumen residual, no puede ser medido por esta técnica. La espirometría nos va a permitir medir el volumen de aire que se moviliza entre una expiración tranquila y una expiración tranquila. Esto corresponde al volumen corriente, que es el volumen de aire que se moviliza en un ciclo inspiración-expiración normal y corresponde aproximadamente con 500 mililitros. Otro volumen que nos permite obtener la espirometría es el volumen de reserva inspiratoria. Este volumen se mide al final de una inspiración tranquila, es decir, en este punto, y hasta una inspiración profunda. Todo este volumen se denomina volumen de reserva inspiratoria. Y este volumen de reserva inspiratoria es aproximadamente de 3 litros. Si cuantificamos el volumen que somos capaces de expirar después de una expiración tranquila, es decir, cuánto podemos sacar de aire después de haber expirado con normalidad, tendremos el volumen de reserva expiratoria. Esta imagen tiene un error. Esto sería volumen de reserva expiratoria. Y ese volumen de reserva expiratorio es de aproximadamente 1100 mililitros. Aun cuando no se puede medir por espirometría, aproximadamente el volumen residual corresponde a 1200 mililitros. A partir de la definición de estos volúmenes se pueden obtener 4 capacidades. Primero, la capacidad inspiratoria. Esta capacidad inspiratoria nos dice, después de una expiración normal, es decir, en este punto, qué tanto aire somos capaces de introducir en nuestros pulmones mediante una inspiración forzada. Esta capacidad inspiratoria, por lo tanto, está incluyendo el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Es decir, la capacidad inspiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Siguiente. La capacidad residual funcional es el aire que normalmente se queda en nuestros pulmones.
La mayor parte de las veces realizamos solamente inspiraciones y expiraciones tranquilas. Por lo tanto, en nuestros pulmones se queda normalmente este aire, que corresponde al volumen residual y al volumen de reserva expiratoria. La siguiente capacidad es la capacidad vital. Esta capacidad vital corresponde al aire que somos capaces de movilizar desde una inspiración forzada hasta una expiración forzada. Es todo el aire que somos capaces de movilizar. Y finalmente, la última capacidad es la capacidad pulmonar total, que es todo el volumen que somos capaces de tener en nuestros pulmones. Incluye el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Medir estos volúmenes nos puede dar un indicio de una función pulmonar adecuada o de alteraciones en la misma. Finalmente, el concepto de ventilación alveolar es importante. Hemos dicho que el volumen corriente, es decir, el aire movilizado en un ciclo inspiración-expiración normal, es de aproximadamente 500 mililitros, pero no todo este aire es capaz de llegar a los alvéolos y ser utilizado para el intercambio de gases. El aire que llega a los alvéolos y que se utiliza para el intercambio de gases, ese es la ventilación alveolar. ¿Cómo calculamos la ventilación alveolar? La ventilación alveolar será igual a la frecuencia respiratoria, cuántas respiraciones por minuto tenemos, multiplicado por esta diferencia, donde Bc es el volumen corriente y Bm, que es el volumen del espacio muerto. Recordemos que para un sujeto sano joven, el espacio muerto fisiológico y el espacio muerto anatómico son equivalentes. En este caso, el espacio muerto anatómico de un sujeto sano en promedio ronda los 150 mililitros. Si nuestra frecuencia respiratoria es de 20 respiraciones por minuto, nuestro volumen corriente de aproximadamente 500 mililitros, nuestro valor para ventilación alveolar será de 7000 mililitros minuto, que reflejará el aire disponible por minuto para poder realizar el intercambio de gases.